Jóvenes y personas que están viendo este video, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El video que veremos el día de hoy es en búsqueda de un sistema político. El aprendizaje esperado nos indica que expliquemos los cambios en las formas de gobierno del siglo XIX. Así que sin más, comenzamos. Cayeron 10 y ninguno mexicano, siguieron otros 6 y empezaron a notar que hay un francés en aquel 5 de mayo, se le veían los pies y corría su cara. Jóvenes, el primer tema que veremos a continuación es el pensamiento de los liberales y conservadores. La élite política mexicana se dividió en aquel entonces. Con el paso del tiempo se formaron dos partidos con ideologías totalmente distintas: los liberales y los conservadores. ¿Quiénes eran estos personajes? Los liberales eran intelectuales de clase media, positivistas, abogados y federalistas como Benito Juárez. Los conservadores eran intelectuales de clase alta, militaristas y centralistas como Félix Zuluaga. Los primeros buscaban un Estado de Derecho que diera igualdad a todo individuo, incluidos la Iglesia y los militares, frente al máximo poder de la nación, la Constitución. Pero los conservadores entendían que una ley para todos, con tanta desigualdad y pobreza, era imposible. Aún así, los liberales en el poder político buscarían reformar las leyes, reemplazarían las viejas instituciones y crearían una nación fuerte. Promulgan la Ley Juárez. Ahora bien, los conservadores creían que el esplendor de la nación se apagó por culpa del federalismo, sobre todo cuando reemplazaron la monarquía virreinal por la democracia, dando pie a guerras y rebeliones que dividieron al país. Una monarquía era su solución para devolverle fuerza a la nación, sin revueltas ni revoluciones. Un problema para los liberales, pues la monarquía reafirmaba el poder institucional de la Iglesia. Esta influía en la educación, la economía y, más que nada, en el gobierno. Pero México era una sociedad católica. Los conservadores sostenían a la religión como única fortaleza para unir a la nación. Así que defenderían su lugar e influencia a toda costa. El plan de los liberales era convertir a la religión en un complemento espiritual, fuera de las decisiones del gobierno, quitándole los diezmos, su influencia y su privilegio en la ley Iglesias. Algunas de las características para entender a estos personajes las podríamos mencionar a continuación. Los liberales promueven la democracia representativa y el Estado de Derecho. Trataban siempre de separar la Iglesia del Estado. En el ámbito económico siempre buscaban mayor libertad comercial. No eran proteccionistas. El pensamiento conservador tenía como características que ellos trataban de manejar un presupuesto de corte liberal. Esto implicaba un cambio político, económico y social en todo el país. Promovían un sistema monárquico, pero nunca desechaban del todo otro tipo de opciones. Este pensamiento está directamente relacionado con la manera de pensar religiosa. Los planteamientos económicos de los conservadores tenían en su objetivo el tener medidas proteccionistas. Buscaban tener industrias nacionales y rechazaban todo lo de extranjero. En 1833, Santa Anna llegó al poder por 11ª ocasión. Era demasiado. Este personaje tuvo una política muy cambiante. De repente estaba a favor de los conservadores y luego de repente estaba a favor de los liberales. Fue apoyado durante todo este tiempo por ambos lados. En 1843, los conservadores promulgaron las bases orgánicas. Estas otorgaban poderes dictatoriales a Santa Anna, o sea, todo lo que habían hecho anteriormente al derrumbe. Toda esta presión que generaba en la sociedad llevaron a exiliarse a Santa Anna poco tiempo después. Su último periodo de presidencia fue en 1853, pero lamentablemente mantuvo una muy mala administración en las finanzas y fue el inicio de su propio fin. 1855, 17 de agosto. Tras la revolución de Ayutla, Santa Anna huye de la presidencia. Sale así, definitivamente, del escenario público de México. Poco tiempo después, Ignacio Comonfort sería el siguiente presidente, comenzando una serie de leyes que causarían un boom en México, las leyes de reforma. En 1857, Benito Juárez promulgó una nueva constitución. Este hecho provocó un gran descontento entre las filas conservadoras. ¿Cómo fue la Constitución de 1857? La Constitución del 5 de febrero de 1857 era de corte liberal
y rescató algunos de los aciertos de las propuestas centralistas. Establecía el federalismo, la abolición de la esclavitud, la defensa de las ideas, la libertad de imprenta, y ya no se establecía la religión católica como la oficial, lo cual provocó un malestar entre los conservadores, quienes proclamaron las 5 leyes derogatorias, estableciendo un gobierno paralelo. Y es que algunos llorones por ahí son tipos religiosos en su mayoría que pueden alarmarse. La principal intención del grupo liberal, o sea de Benito Juárez, era modernizar al país. Las leyes de reforma pretendían recuperar todas las tierras de la Iglesia Católica para venderlas o rentarlas para obtener mayores recursos económicos. Los liberales también pretender ciertas reformas que a la larga afectarían a los intereses de la Iglesia. Esta institución tenía una fuerte injerencia en los asuntos políticos y sociales de la vida mexicana. La Constitución de 1857 dividía al país en 23 estados, un territorio y un distrito. El concepto de municipio, como ahora lo conocemos, cobró mucha importancia. La separación de la Iglesia y del Estado fue un boom. No se consideraba con esto a la religión católica como única. Se declaró la desmortización de los bienes de la Iglesia, se prohibieron cobros parroquiales que ya hemos visto anteriormente, y la educación, la que antes estaba a cargo de la Iglesia, quedaría en exclusiva a cargo del Estado. Se remitieron normas jurídicas como la Ley de Juárez, donde no se reconocían los títulos nobiliarios. Ante la ley, todas las personas serían juzgadas por igual. Era algo muy bueno, pero no les convenía a los conservadores. La libertad de expresión en los medios impresos y la aportación libre de armas también fueron otras leyes que entraron en esta Constitución. Estas leyes causaron, como les digo, el descontento de los conservadores. Como lo ven, afectaron mucho los intereses de la Iglesia Católica, los intereses militares y de la gente élite del país. Los conservadores promulgaron a Félix María Zuluaga como presidente. Entonces, en aquella época teníamos a 2 presidentes al mismo tiempo. El grupo conservador apoyó el plan de Tacubaya. Esta constitución o este plan trataba de expresar los intereses de los conservadores. Este inicio fue el inicio de toda la bronca que se va a venir después entre liberales y conservadores. A esta próxima guerra se le conocería como la Guerra de Reforma. El presidente Ignacio Comonfort prefirió irse por el plan de Tacubaya, o sea, por los conservadores. A esto, Juárez dijo, ¿sabes qué? Detente, no voy a aceptarlo. Él defendió la Carta Magna. Y después, en 1858, desconocen la autoridad de Comonfort. Y con esta decisión, Benito Juárez asume la presidencia de México. Ante la guerra, Juárez tuvo que salir de la Ciudad de México, estableció su gobierno provisional en Guadalajara, y Félix María Zuluaga, que era el presidente de los conservadores, instaló su administración en Palacio Nacional. Teníamos 2 presidentes, que quede claro. Los primeros triunfos en las batallas fueron por parte de los conservadores. Al paso del tiempo, los liberales comenzaron a remontar el marcador. Paulatinamente, las batallas que se fueron dando se inclinaron a favor de los liberales. El resultado de este tipo de batallas arrojó que Juárez fuera de nueva cuenta el presidente de México en el año de 1861, terminando por ese momento con la Guerra de Reforma o la Guerra de los 3 años. Después de esta batalla, Juárez tuvo dificultades para organizar al país. Destacan las financieras y la deuda externa, que es muy importante. También inicia un proceso de secularización. Esto quiere decir que la Iglesia no iba a ser la institución más importante ya en el país. Después de la Guerra de Reforma, la crisis económica obligó a Juárez a suspender el pago de la deuda externa. Aún separando a la Iglesia del Estado, había guerrillas. Los partidos estaban divididos. Juárez enfrentaba cargos de alta traición por el Tratado Maclean-Ocampo. Y había desapariciones y asesinatos en ambos bandos. Sin contar con que los gobernadores, al tener poder en sus territorios, podían derrocar al gobierno con solo ordenarlo. Y en la cúspide de los problemas, las potencias de Europa reclamaban el pago de la deuda. Con la incapacidad de México para resolver sus problemas, formaron una alianza tripartita para imponer el orden. Ahora en España, las noticias llegaban al exiliado Miguel Miramón. Con la alianza tripartita y las negociaciones con los monarquistas, Napoleón había encontrado el terreno perfecto para expandir su mercado con una invasión. Miramón es informado de que la inmensa flota de los 3 países se embarcaba a México, presionarían el pago de la deuda, y Francia intervendría para reorganizar a México en un nuevo imperio.
La segunda intervención francesa. Aunque si se acuerdan, ya habíamos tenido pelea con los franceses. Las tropas francesas en ese momento se consideraban el mejor ejército del mundo. Avanzaron poco a poco al centro del país y aunque se recuerda una batalla muy importante, que es la batalla de Puebla, en la que los mexicanos logran derrotar al ejército francés, al final de cuentas Benito Juárez traslada ante la presión su gobierno a San Luis Potosí. En México se instala un gobierno monárquico con la ayuda de conservadores y franceses. Así pusieron al archiduque Maximiliano de Habsburgo y con esto nace el Segundo Imperio Mexicano. O sea, quiere decir que los conservadores ayudaron a los franceses a que se estableciera un nuevo imperio en México. El nuevo emperador de México instaló una residencia en el castillo de Chapultepec. Ahí empezó a vivir. Lamentablemente las decisiones que tomó Maximiliano de Habsburgo, lamentablemente para los conservadores, no iban en acorde a sus intereses. Al poco tiempo los conservadores no estaban tan de acuerdo con todas las decisiones y los liberales decían, bueno, las ideas de Maximiliano nos agradan, pero no podemos apoyarlos porque nosotros estamos con Benito Juárez. Hacia 1866, Napoleón III tuvo que suspender el apoyo al imperio de Maximiliano y retiró las tropas del país. Varios conservadores también dijeron que lo iban a dejar de apoyar. Los juaristas entonces prepararon su regreso a la Ciudad de México. Lamentablemente, como les digo, Maximiliano de Habsburgo tuvo que huir para no ser aprendido. Maximiliano decidió que la capital del país no ofrecía condiciones para su defensa y partió con su menguado ejército hacia Querétaro. Rodeado en aquella ciudad por los liberales bajo el mando de Mariano Escobedo, consiguió resistir el sitio hasta que la madrugada del 15 de mayo la plaza cayó, quizá entregada por un traidor, el general Miguel López. Prisionero, a Maximiliano se le sometió a un juicio sumario ante un tribunal militar, al que no asistió por encontrarse muy enfermo. Fue condenado a muerte junto con sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. Aunque muchas voces solicitaron el perdón, el presidente Juárez fue inflexible. Era la ley, no él mismo quien lo había condenado. El 19 de junio, en el Cerro de las Campanas, a las afueras de la ciudad de Querétaro, la sentencia se cumplió. Las últimas palabras del emperador antes de ser fusilado llamaban a la concordia y a que su sangre fuera la última derramada en el país. Las fuerzas republicanas llegaron a la Ciudad de México y fue así como el Segundo Imperio llegó a su fin. Muy bien, jóvenes, ¿cuáles van a ser las actividades que vamos a hacer para las próximas sesiones? La primera es la clase invertida, la que te estoy dejando aquí en la descripción y también te estoy poniendo aquí en pantalla. Bueno, tendrás que contestarla con base a lo que viste en el video. También te ayudará muchísimo el poder ver el video para contestar la actividad 53 y 54. Dirías, ¿y la 52, profe? Bueno, la 52 es el escrito que haremos esta semana. Muy bien, jóvenes, entonces cualquier duda me la pueden decir en el salón de clase, me la pueden poner por aquí o por donde se les dé mejor gana. Bueno, sería todo de mi parte, nos vemos en un siguiente video. Bye bye.